Predicación, gloria al Señor Jesucristo. Abra su Biblia, hermano, ahí en Mateo capítulo 10, versículo número 16. Evangelio según San Mateo capítulo 10, versículo número 16. Mateo capítulo número 10, versículo 16. Mire, ponga mucha atención a lo que la palabra de Dios nos dice, amén. Amén. Dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Bendito Señor Jesucristo, en sus manos ponemos esta predicación, Señor Jesús. Nosotros siempre, Señor Jesucristo, ponemos en sus manos cada una de las cosas, Señor, que hacemos dentro de este culto, Señor, que rendimos para la honra y la gloria de su majestad. Y también, Señor, esta predicación necesitamos que tenga el respaldo de su Espíritu Santo, Señor. Primeramente, que su Espíritu Santo toque nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, para poder entender de su bendito mensaje. Pero le pido también, Señor, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que estamos reunidos, Señor, en este lugar, Señor, para que usted nos dé el entendimiento, la sabiduría para poder comprender, Señor, su voluntad y su palabra, Señor. Que su Espíritu Santo, Señor, nos libere de toda preocupación, de toda dolencia, de toda enfermedad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy somos poquitos en este lugar, Señor, pero sabemos que mis hermanos, Señor, el resto de la congregación se están gozando en otro lugar, Señor, en otro lado, Señor, atendiendo, Señor, a las disposiciones gubernamentales. Le suplico y le ruego también, Señor, que bendiga a mis hermanos, mis hermanas que nos miran por internet, Señor Jesucristo. Mi hermana Claudia, Señor Jesucristo, allá en Veracruz. Mi hermanita Sara, Señor, aquí en Guadalajara. Mi Dios, mi hermano Seferino. Cada una de mis hermanas, de mis hermanos que nos miran, Señor, por internet, Señor Jesucristo. Nuestra hermana Nachita, Señor Jesús. Bendiga a cada una de mis hermanas, a cada uno de mis hermanos que miran estas predicaciones. Toque sus vidas, sus corazones, mi Dios. Se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Y no se olvide de este último de sus siervos, Señor, de darme esa sabiduría, ese entendimiento, Señor. Deme gracia, mi Dios. Unja mis labios con el poder de su Espíritu Santo, Padre. Límpieme, Señor. Límpieme en el nombre bendito de Cristo Jesús, para que yo pueda ser un vaso digno, Señor. Un vaso de honra, Señor, para la gloria de su nombre, Señor. Se lo suplico y se lo ruego en el nombre glorioso de Cristo Jesús. En el bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Gracias. Gracias. Tome su lugar, hermano. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a tomar todos nuestros lugares, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Pues bien, hermano, mire esta lectura bíblica, hermano, aquí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 16, dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Amén. Amén. Mira, hermano, hay mucho que hablar y que decir de este texto bíblico. Aquí lo importante, hermano, es que nosotros entendamos, hermano, que esto que Dios está hablando se le llama una analogía, ¿verdad? Dice que Él nos envía como ovejas. Una analogía, hermano, es un ejemplo, hermano, que nosotros debemos de tomar, ¿verdad? De parte de Dios. Como cuando Dios dice, hermano, que el enemigo anda como león rugiente, ¿verdad? Es que es una analogía, hermano, algo que nos debe de servir a cada uno de los que estamos en este lugar, pues para entender a qué se refiere, ¿verdad? ¿Cómo es un león rugiente, hermano? Un león rugiente es un león enojado. Y por lo regular los leones andan enojados, pues son casi dos razones, hermano. Una puede ser porque trae mucha hambre y la otra es porque alguien está pisando su territorio, ¿verdad? Está invadiendo su territorio. Casi por lo regular, por eso andan enojados los leones rugientes. Y nos dice Dios, ¿y cómo es un león rugiente? Pues es peligroso. Es peligroso, ¿verdad? Entonces nos advierte, nos da ciertas advertencias. Pero también usa aquí, hermano, en esta misma lectura, o en este mismo pasaje, dice que seamos pues prudentes como serpientes. Miren, hermanos,
para poder entender esto, también debemos de saber, hermano, cómo es que dice Dios que la serpiente es prudente. Mire, si está una serpiente, hermano, en el camino, y luego usted se acerca, y luego usted se queda parado mirando a la serpiente, y la serpiente también se para, hermano, y lo está mirando. Está cuidando, hermano, la serpiente cada uno de nuestros movimientos. Cada uno de nuestros movimientos está cuidando la serpiente, hermano. Y cuando usted hace un movimiento rápido, la serpiente rápido ataca, hermano. Sí. ¿Para qué? Para defenderse. Es un instinto que la serpiente tiene para defenderse. Es por eso que Dios está usando esa analogía, ¿verdad? Y luego dice, pero que tenemos que ser sencillos como palomas. Con esa limpieza, mire, pues de hecho hay palomas mensajeras, ¿verdad? Hay palomas mensajeras que son útiles. ¿Para qué? ¿Para qué es una paloma mensajera? Pues obviamente para llevar un mensaje, ¿verdad? ¿Y un mensaje de qué, hermano? Allá en la Segunda Guerra Mundial, hermano, era lo que usaban, hermano. No sé a ciencia cierta cuál era el propósito, si las amaestraban, no lo sé. Pero era algo, hermanos, hermanas, que en la Segunda Guerra Mundial se usaba para enviar mensajes. ¿Para qué eran los mensajes? Pues, hermanos, para prevenir a un ejército de los ataques que el enemigo iba a hacer, ¿verdad? O para decirles, estamos bien acá los del ejército del oeste, a los ejércitos del sur, y mira, el enemigo se está queriendo meter y eran los mensajes que mandaban con las palomas. Y las palomas eran astutas y eran obedientes y siempre daban, hermano. Entonces, Dios usa este tipo de analogías, hermano, para que nosotros podamos entender ciertas cosas que hay alrededor nuestro, hermano. Y fíjese cómo el enemigo actúa como animal y cómo nosotros debemos de usar la astucia de algunos animalitos para defendernos del enemigo, ¿verdad? Para esto, hermano, necesitamos también, hermano, entender, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos compara como ovejas? ¿Qué características tienen las ovejas, hermano, para que Dios nos pueda llamar ovejas? ¿Nunca se ha puesto a pensar eso? Bueno, ¿por qué Dios dice que como ovejas? ¿Por qué no nos dijo que como búfalos? Que son fuertes y nadie los para, hermano. Yo le pregunto, ¿a nosotros nos paran o sí nos paran? Sí, hermano. Sí nos frenan. A veces algún problemita y ya nos frenan, ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos saber nada de Dios, ya le echamos la culpa a Dios de todo. Señor, ¿y tú por qué no me cuidas? O al diablo. El Señor lo reprenda. Tiene todo nuestro repudio. Pero como lo hemos dicho en muchas ocasiones, hermano, no siempre el diablo tiene la culpa de todo. Está derrotado, está vencido, lo repudiamos, es nuestro acérrimo enemigo. Pero hermanos, pues también a veces ese tipo de cosas le benefician al enemigo, hermano, al diablo. Que nosotros creamos que todo es culpa de él y que no reconozcamos que a veces es culpa de nosotros, ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, hermano, yo quiero iniciar por explicarle, hermano, voy a tratar de hacerlo de una manera lo más simple que pueda yo explicarle, amén. Mire, primeramente, hermano, dice lo que estudia el comportamiento de las ovejas, hermano. Estos varones dicen que las ovejas son animales gregarios. ¿Qué quiere decir animales gregarios, hermano? Quiere decir que son animalitos que saben, fíjese bien, que saben vivir en grupo. Por eso, hermano, es que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice que nos soportemos unos a otros, ¿verdad? Y que nos amemos en amor fraternal. ¿Por qué? Porque somos un grupo, hermano. Un grupo que conforman un cuerpo en Cristo.
Por eso, hermano, mire, las ovejitas, usted siempre las va a ver en grupo, hermano. Si usted ve rebaños de ovejas, mire, haga memoria, ¿eh? Usted ve un rebaño de ovejas y un rebaño de cabras. ¿Cómo están las ovejas y cómo están las cabras? Las cabras, hermano, están dispersas. Las cabras monteses, hermano, siempre andan en las montañas y cada una por su lado. Cada una por su lado. Y haciendo lo que se le antoje. Y por lo regular, mire, a veces andan en paredes muy inclinadas, ¿eh? A veces andan en paredes muy, muy inclinadas. Y dice uno, ¿y donde se le resbale la pezuña? Y hasta ahí llegó. Y en muchas ocasiones, hermanos, son el blanco perfecto de las águilas. Llegan las águilas, hermanos, las pescan y se las llevan. Y ahora, recordemos, hermano, un rebaño de ovejas. Fíjese que ninguna ovejita anda dispersa. Son animalitos gregarios que viven ¿en qué? ¿Le dije? En grupos. Amén. Bien, voy a seguir leyendo. Dice aquí que son animalitos dulces y sensibles emocionalmente. Dice que son complejos y muy inteligentes. Y permanecen en sus grupos para protegerse de los depredadores. Ya ve, hermano, que coincide mucho de esto, coincide con la palabra de Dios. ¿Cuál es la orden de parte de Dios para su iglesia? Es no dejando de congregarse como muchos lo tienen por costumbre. Porque las ovejitas son animalitos sensibles. Y cuando están en grupo, hermano, pues se protegen las unas a las otras. Dice aquí el estudio de este hombre, dice, a las ovejas les encanta el contacto físico y que las acaricien. A nosotros no, hermano. No nos gusta cuando nos dan un abrazo. Cuando ciertas hermanitas o ciertos hermanos nos dan un abrazo, no sentimos ese amor, esa cercanía con nuestros hermanos. No nos gusta que cuando andamos tristes llega un hermanito y nos abrace y nos dé una palmadita en la espalda y nos diga, adelante hermano, adelante hermana, usted siga adelante. A veces hasta con carácter, ¿verdad? Fuerte nos dicen, hermana, usted va a salir adelante en el nombre de Jesucristo porque usted es fuerte. Y aunque sea con esa expresión de ánimo, de dureza, lo sentimos bonito. ¿Se fija cómo sí coincide la palabra de Dios por cómo nos compara Dios con una oveja? Miren, le voy a seguir leyendo. Las ovejas experimentan miedo cuando se les acerca un extraño o cuando son separadas de sus familias o grupos gregarios con quienes establecen fuertes lazos emocionales. El corazón de las ovejas late más rápido cuando pueden ver a miembros de su grupo, lo que es un claro indicativo de miedo. O sea, se asustan cuando una ovejita está en un problema. Las otras ovejitas se asustan. Se preocupan. ¿Verdad? Dice, la oveja es un animal frágil. Se ve tan gordita, pero al esquirlarla, es decir, al quitarle la lana, queda delgadita y se le nota entonces su fragilidad. Es además un animal dependiente, no se vale por sí sola, depende totalmente de quién cree, de su pastor. La ovejita depende totalmente de su pastor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? La palabra de Dios, ¿qué nos quiere dar a entender, hermano? Cuando nos llama ovejas, ¿qué nos quiere dar a entender, hermano? Que nosotros no tenemos a veces la fuerza, hermano, para ser librados de ciertas cosas, de ciertas situaciones. Y que necesitamos, hermano, necesitamos o dependemos totalmente ¿de quién? De nuestro pastor. En este caso, hermano, hablando de quién?
de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo lo expresó. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Por qué su vida da por las ovejas? Porque sabe que somos animalitos que veíamos aquí, frágiles, dóciles, dependientes totalmente de nuestro pastor, que es Jesucristo. Dice aquí el estudio de este hombre, dice que la ovejita es tan incapaz que con sus débiles y poco flexibles patitas no pueden siquiera treparse al pastor y necesita que éste la ayude, la lleve cargando. Ah, qué bonito, hermano. Mire lo que significa una palabra, hermano, una sola palabra, lo que significa en la Biblia, hermano. Fíjese lo que significa una palabra en la Biblia, hermano. ¿Se fija la importancia de escudriñar la palabra a fondo? ¿Qué pasa, hermano, cuando nosotros estamos débiles y sentimos que no podemos continuar más? Dios nos carga. Dios nos carga, hermano. No dice la palabra de Dios que si 7 veces cae el justo, ¿cuántas veces lo levanta Dios? ¿No es donde dice 70 veces 7? No. Pues 7 veces lo levanta. Ese es cuando pide perdón, que perdona 70 Sí, veces 7. el 70 veces 7 es cuando pide perdón. Amén. Dice, si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Amén. Pero fíjense bien, dice Dios lo levanta, no dice Dios Dios hace que se levante, no, Dios lo levanta, porque sabe que aquella ovejita está herida. Tal vez su pie está malo, tal vez su manita está mala, tal vez las fuerzas ya no le responden. Entonces dice, si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Y dice aquí el estudio de este hombre que dice que la ovejita no puede levantarse a veces sola y necesita que el pastor la cargue, la lleve en sus espaldas para llevarla a un lugar. ¿Y qué hace el pastor? El buen pastor la sana, hermano. El buen pastor sana a su ovejita porque sabe que es compromiso. Esa ovejita es un compromiso del pastor. Sabe que es, hermano, algo que está a cargo de él. Amén. Amén. Dice aquí, si se queda ensartada en una cerca o en una zarza, no puede salirse por sí sola. ¿Cuántos de nosotros nos hemos a veces atascado en problemas, hermano, en dificultad? Y necesitamos al 100% de la ayuda de Dios, que es el buen pastor. El buen pastor. Continúo leyendo, dice, la oveja anda en rebaño, no puede andar sola. Si llegara a quedarse sola, no es capaz de defenderse. Es fácil presa del lobo o de otros animales feroces. Su dependencia del pastor la hace ser obediente y atenta a la voz y a la dirección de su pastor. No obedece a la voz de cualquier pastor. Fíjese qué bonito. Hermano, es un estudio. Es un estudio, hermano, que es un estudio no bíblico. Es un estudio de unos, ¿cómo se llaman los que curan animales? Veterinarios. De un veterinario, hermano, que estudió el comportamiento de sus animalitos. No tiene nada que ver con la iglesia, hermano. Nada que ver tiene con la iglesia, con lo bíblico. Pero nosotros que somos conocedores de la palabra de Dios y que tenemos que estudiar el comportamiento de las ovejas, hermano, pues fíjese nada más. Coincide totalmente con lo que Dios hace con su pueblo. Sigue diciendo aquí, dice, no obedece a la voz de cualquier pastor, sino que atiende solo a la de su propio pastor.
El pastor las lleva a veces a pastar, guiándolas con una vara alta llamada cayado, y a veces las reúne en un espacio cerrado llamado redil o aprisco. ¿Y qué dice el Salmo? El Señor es ¿qué? Mi pastor. ¿Cuál es ese salmo? Salmo 23. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por lugares de delicados pastos me pastoreará. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y fíjese, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su callado me infundirán aliento. ¿Se fija, hermano, cómo es Dios tan perfecto? Le vuelvo a repetir, esto no es un estudio bíblico. Esto es el estudio que hicieron algunas personas, son estudios científicos que revelan el comportamiento de la oveja. Entonces, hermano, nosotros como ovejas que somos del Señor Jesucristo, también nosotros debemos de tener una atención muy especial a la voz del Señor. Mire, San Juan capítulo 10, versículo 27. Miren lo que dice aquí, San Juan capítulo 10, versículo 27. Amén. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Otra vez se lo leo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿A qué se está refiriendo con esto, hermanos? ¿A qué se está refiriendo con esto nuestro Señor Jesucristo? El que realmente se considera parte del rebaño de nuestro Señor Jesucristo debe de ser alguien que únicamente escucha y obedece a los mandamientos de Dios. Amén. Y si no es así, hermano, entonces ¿qué es? Entonces no es oveja, es cabrito, es una cabra montés que anda brinque y brinque por todos lados y ahí en lugares peligrosos y arriesgándose a que llegue cualquier animal más fuerte que ella y se la lleve. Conviene, hermano, que nosotros reconozcamos la voz de Dios, porque ¿sabe qué, hermano? Para nosotros, fíjese bien, la voz de Dios, la voz del pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, escúcheme bien esto, es protección, hermano, para nuestra vida. Es protección para nuestra vida. Cuando las ovejitas van caminando y mire, ya van por un camino equivocado, ¿qué hace el pastor? A veces nada más chifla, hermano. Y las ovejitas cambian de dirección. A veces es necesario que el pastor use la vara, ¿verdad? Para llevárselas para el otro lado. ¿Coincide o no coincide, hermanos, con nuestro caminar espiritual? ¿Verdad que a veces es necesario que nuestro Dios use la vara para corregirnos? Porque Dios al que ama, disciplina y azota o castiga a todo aquel que recibe por hijo cuando su caminar no es el correcto. Pero a veces no nos gusta. Y aunque recitamos, hermano, fíjese bien, a veces rezamos o recitamos el Salmo 103, perdón, el Salmo 23, que acabamos de decir, el Señor es mi pastor. Ah, pero cuando usa la varita, hermano, para corregirnos, ahí ya no es nuestro pastor. Oh, pues qué pastor tan, de veras, tan recio, tan duro, ¿verdad? Les dijeron los apóstoles, Señor, qué pura es tu palabra. Dijo Jesucristo, si también se quieren ir, váyanse. Pues son unas ovejitas, o son unas cabras que se creen ovejas. Fíjense nada más, son unas cabras que se creen ovejas.
Cuando debemos, hermano, tomar con nuestro corazón, no recitar, hermano, no rezar el Salmo 23. Debemos de actuarlo. Dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. O el pastor se duerme, hermano, No, y ahí deja las ovejas. no. El pastor no descansa hasta que ve que sus ovejas están reposando ya en un lugar, están dormidas, y vigila, hermano, que alrededor no haya lobos, no haya coyotes, no haya animales que puedan tomar alguna oveja del rebaño del pastor. Mire, Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice aquí: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ¿qué? De ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué le acabo de comentar hace rato? Que hay unas cabritas que se creen ovejas. Hay unos lobos que se disfrazan de ovejas. ¿Para qué, hermano? Para engañar. Para engañar. ¿A quién? ¿Al pastor No, a las ovejas. o a las ovejas? A las ovejas. Pues a las ovejas. Luego las ovejas, hermano, se confían tanto de aquella ovejita que, entre comillas, se dice una oveja líder. Se confía tanto, hermano, que hasta duermen junto con ella. Y en la noche, en la oscuridad, se las llevan y las matan. ¿Cuándo es cuando una ovejita está en la oscuridad? Cuando no está en los caminos de Dios. Cuando no está en los caminos de Dios, cuando no lee la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es luz, Amén. es luz. Entonces la ovejita debe de estar siempre leyendo la palabra de Dios para saber cuál es la voz del pastor. Para que no cualquier lobo rapaz llegue y diga: no, pues es que ahora para allá. A ver, esa voz se oye muy áspera y muy ronca. Esa voz se escucha con burla. Esa voz se escucha sarcástica. Esa no es la voz de mi pastor. La voz del pastor es ¿qué, hermano? Más dulce que la miel, dice la palabra de Dios. Sus mandamientos no son gravosos. Entonces, hermano, nosotros debemos de estar siempre apercibidos. ¿Qué decía, hermano, el primer texto bíblico que leímos? Que seamos prudentes, ¿qué, hermano? Como serpientes. Cada movimiento que hace, hermano, alguien dentro de la iglesia o alguien que se dice ser cristiano, debe de estar así, mire, prudente, como viendo a ver qué movimiento hace. Si ve que es un movimiento en contra, cuidado, hermano, Pero también hay veces que se hacen movimientos y que a la carne no le parecen, Hay veces que el pastor hace movimientos o habla palabras que a la carne no le parece, y luego dice: no, este no, como que no es de Dios. No es que no sea de Dios, es que tu carne está mal. Por eso dice: tienes que ser astuto, como serpiente, pero manso, como paloma. A ver, me está diciendo esto, ¿y por qué es? Hermanas, sus cubiertas. Este cree que por una vestimenta me voy a ir al cielo o al infierno. ¿Sí? Porque es orden de Dios. Es la voz del pastor. Porque así distingue el pastor a sus ovejas. ¿Cómo
hermano, los ganaderos grandes, fuertes, que está un rancho pegado al otro, ¿cómo le hacen para que no se revuelva el ganado? Los marcan Los marcan. con su letra de ellos. Con la letra de ellos. Este pertenece al rancho de Vicente Fernández. Pues este pertenece al rancho de Antonio Aguilar. Y esa era la diferencia. Pero el enemigo es ladrón, hermano. A veces veo ovejas entre su rebaño y ese no la regresa, ¿eh? Este no dice, ay, no, este es de Jesucristo, esta se la voy a regresar. No. Va y le dice, Jesucristo, ahí te regreso una de tus ovejas, se metió en mi rebaño. No, hermano, ese se queda con ella, la roba. Sí. Pues, ¿cómo se distingue la hija de Dios de la gente que no es hija de Dios? Pues por su cubierta, por su vestimenta, por su forma de hablar. ¿Cómo se distingue el varón de los del resto del mundo? Pues por su cordialidad para hablar, por cómo trata a su esposa, cómo lleva a su familia, cómo trabaja en el trabajo secular, cómo se dirige hacia las demás personas, su vocabulario. Es como se distingue un hijo de Dios de un cabrito. Entonces, por eso, hermano, la palabra de Dios dice, oyen mi voz y me siguen, me conocen. Porque debemos de saber definir quién es pastor y quién es un lobo rapaz disfrazado de oveja o disfrazado de pastor. Y advierte el apóstol Pablo, hermano, ahí en Hechos capítulo 20, versículo 29, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Sabe qué quiere decir que no perdonarán al rebaño? Que todo lo van a hacer para bien de ellos. Van a saquear, hermano, al rebaño. Y como la ovejita es noble, es dócil. Pero hay ovejitas, hermano, que no son astutas como serpientes. Y se dejan engañar fácilmente. Pues como no conocen la voz del pastor, por eso llega cualquier tipejo y dice, yo soy tu pastor y tráeme todas las escrituras de tu casa, tráeme oro, plata, lo que tenga, relojes, si no traes dinero, si no tráeme todo tu dinero, todo lo que ganas viene para acá. Ay, hermano, no perdonan al rebaño, hermano, los lobos rapaces. A ver, Ulises, ¿no trajiste ofrenda? No, pues es que no trabajé. Pues déjame tu bicicleta. Y ahí el lunes la llevamos al empeño. La palabra de Dios no dice así. La voz del pastor no es esa. Esa no es la voz del pastor. La voz del pastor es que cada quien dé como propuso en su corazón, con alegría. Porque Dios ama al dador alegre. No con tristeza ni por necesidad. O sea, no que no diga, híjole, pues nomás son 20 pesos y no tengo para comer, pues ahí van. No con tristeza, mi hermano. Es que si no ofrendo, luego Dios me castiga y ya no me ayuda en la economía. No por necesidad, hermano, no. Qué bonito, es que si usted tiene 20 pesos y no tiene más, diga, pues ahí van 20 pesos y Señor, tú vas a suplir. Ah, eso es con alegría. Está el ejemplo, ¿verdad? De la viuda, aquella que echó bien poquitito dinero, todo lo que tenía, fue la que más dio. Pero hay lobos rapaces, hermano, disfrazados de ovejas. ¿Qué parece? Como se parece el trigo y la cizaña, así se parecen, hermano. Parece que sí son. Y levantan sus manos y, oh Señor, yo te alabo. No, hermano, no. Ser ovejita hay privilegios. Dios nos cuida, Dios nos protege, pero también, hermano, ser ovejita implica estar en la mira de los lobos rapaces. ¿Qué dan las ovejas, hermano? Lana. ¿Qué buscan los falsos pastores? Lana, la lana de las ovejas. No buscan el cuidado de las ovejas, no, buscan la lana de las ovejas, eso es lo que buscan.
Y decía el apóstol Pablo, estaba preocupado porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Los lobos rapaces, hermanos, son todas aquellas personas que son usadas por Satanás para exterminar a la iglesia y a las ovejas de nuestro Dios. Cuando pues la diferencia podemos verla en San Juan capítulo 10 versículo 11. Mire, vamos a leerlo. San Juan capítulo 10 versículos 11 al 13. Mire, hermano, escuche la voz de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí estaba hablando Jesucristo, hermano. Ahí estaba hablando Jesucristo. San Juan capítulo 10 versículos 11 al 13. Mire, dice la palabra de Dios: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Miren lo que sigue aquí. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Mire cuál es la función del lobo. Ahí sí está hablando, hermano, de quienes sí ven por las ovejas, son buenos pastores. ¿Y quiénes son asalariados? ¿Cuáles son los asalariados? Los que nada más van por un beneficio propio, hermano. Entonces las ovejitas deben de ser, ¿cómo? Astutas como las serpientes, y mansas como las palomas, serviciales, útiles. Aunque es ovejita, hermano, aunque sea ovejita, ¿qué causa una serpiente, hermano? ¿Ternura? No. ¿Qué causa la serpiente? Miedo. Causa temor, ¿sí o no? Uno la serpiente y luego cuando empieza a mover el cascabel, No más. ¡ay, Señor Jesucristo! Se escalofrió la piel. ¿Y qué pasa, hermano? Mire, nadie le atora, hermano. De verdad, nadie le atora, ¿eh? Ni leones, ni lobos, ni coyotes. Nadie, hermano. A las víboras nadie les atora. Son rapidísimas. Rápidas, muy rápidas para actuar y defenderse de sus enemigos. Y andan por el suelo. Y andan por el suelo, dice mi hermana Rosa. ¿Sí tienen patitas, hermanos? No. Se arrastra. Se arrastran. Entonces, hermano, dice aquí: así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Las almas. Y tristemente, hermano, sí hemos escuchado en muchas ocasiones, y nos lo han dicho a nosotros, hermano. Hermano, ¿por qué no se encarga usted de esta congregación? Es que el hermano pastor fulano de tal nada más viene, hermano, cada mes, cada 2 meses, y se lleva las ofrendas y los diezmos, y ya no nos vuelve a visitar. Siempre manda a los diáconos, a los ayudas, a los ministros, pero él nunca se aparece. Y nada más cuando él viene, le entregamos los diezmos, las ofrendas y se las lleva. Como impuestos. ¿Usted qué cree que es ese? ¿Asalariado o buen pastor? Asalariado. ¿Será un lobo rapaz o será un buen pastor? Un lobo. Un lobo rapaz. Y ya, si hay problemas, si no hay problemas, pues hay que los diáconos, que los ayudas, que ellos que se encarguen allá, que ay, como Dios les dé a entender. Híjole, hermano. Es como si el pastor estuviera acostadito debajo de un árbol, echándose aire, y ve que viene un lobo rapaz, y a una de las ovejas le dijera: a ver, ve y peléate con aquel lobo que se quiere llevar el rebaño. Oiga, pues está igual de débil y de sensible.
¿Quién tiene que entrarle? El pastor. Amén. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos del rey David, hermanos? Dice la palabra de Dios, no, cuando le estaba dando sus recomendados, sus cartas al rey Saúl, ¿verdad? Que le decía al rey Saúl, no, tú no vas a poder pelear, David, tú eres joven y pues has sido pastorcito de ovejas y estás, mira, bien jovencito. Y aquel no, Goliat era hombre guerrero desde su juventud. Además, David medía 1.60 y Goliat medía casi 3 metros. Dijo, no, pues está grande la diferencia. Y dijo el rey David, mira, rey Saúl, yo he sido pastor de ovejas, pero cuando ha venido un león a quererse llevar uno, yo le entro y abro la boca del león y lo destrozo. O si viene un oso, no, yo defiendo a las ovejas y peleo contra el oso. Yo le hago una pregunta. ¿Era una fuerza natural de David? No. No, hermano. Dios se la daba. No hay nadie, no hay ser de fuerza a fuerza, no hay quien pueda con un león. De fuerza a fuerza, no hay quien pueda con un oso. Lo que pasa es que Dios le dio al ser humano una inteligencia superior a la de los animales y lo saben domar. Pero no es que de fuerza a fuerza, hermano, no somos nada para un león. No. Para un oso, menos. Anoche estaba mirando un video, hermano, así de animales, ¿verdad? Que los tenían así como en zoológicos y los tenían atrás de cristales. Y estaba mirando como un oso, hermano, pues se quería como comer a un niño, ¿verdad? O sea, pues el niño ahí estaba, pero estaba el cristal, ¿verdad? Mira, hermano, de verdad, la cabeza y el cuello del oso estaban casi del tamaño de un niño de 10 años. La pura cabeza del oso, es más, la cabeza del oso estaba mucho más ancha que el niño de 10 años. No más con eso le digo. Imagínese una mordidita de ese animalito. Y cómo David podía con él. Y cómo David no le tenía miedo, hermano. Era un buen pastor David. Amén. Sí, era un buen pastor. Sí. Dios necesita muchos pastores como David. Pero también necesita ovejas, hermano, que sean astutas como serpientes. Amén. Y humildes como palomas. Hay beneficios de parte de Dios para las ovejas. El cuidado de Dios, pues es el mayor beneficio, hermano, que como ovejas tenemos. Pero le vuelvo a repetir, hay cabritos que se creen ovejas, pero no lo son. A veces sabemos, pueblo, que nos creemos iglesia del Señor y no lo somos. ¿Por qué? Pues porque no nos dejamos guiar por el pastor o cualquier hombre que llega y nos dice para allá. Pues será o no será el pastor, quién sabe, es que ni me acuerdo de la voz del pastor. Pues no, lees cada 8 días. Ya para el miércoles o jueves, ya no supiste qué te dijo el pastor. Ya hasta se te olvidó el timbre de la voz. Y te dice ve para allá y pues te vas para allá. Por eso, hermano, es que es la advertencia también en la palabra de Dios, que nosotros no podemos andar de congregación en congregación con un pastor y otro y otro y otro. Dice, porque vas a ser llevado como el barco, como el viento se lleva al barco, va por todo, por ningún lado, hay por todo viento de doctrina. Y luego, pues, ¿cuál pastor será el bueno, el que realmente me está guiando por sendas de justicia? Pues el que te guía por amor de su nombre, por medio de su palabra. El otro día me decía un hermano, y también creo que a mi hermana Rosa le han dicho eso, es que sus hijos andan todos perdidos porque usted no está bien entregado a Dios. Oiga, hermano, ese es un lobo rapaz. Ese es un pastor que no está bien fundado, hermano, en su trabajo como pastor. Lastimando a las ovejas. Y le dije al hermano, lastimando a las ovejas, y le dije al hermano, le dije, a ver, hermano, permíteme. Ese tipo de entrada, pues, pastor, no se me hace. Dímelo con la Biblia. No, es que no me dijo, pues entonces no lo escuches, hermano, porque es la voz de un lobo rapaz. Y te voy a dar un ejemplo, le dije a mi hermano. Le dije, mira, hermano,
Samuel estaba o no estaba entregado con Dios. Sí. El profeta Samuel estaba o no estaba entregado para con Dios. Estaba totalmente entregado. Y los hijos de Samuel, hermano, fueron un asco. Así dice la palabra de Dios. ¿Y fue porque Samuel no estaba entregado? No, hermano. Esa es una vil mentira de Satanás. De un lobo rapaz que no tiene la cordura, no tiene... Anda, nomás a ver quién le cura. ¿Cómo le puedo decir? No está capacitado, no tiene la Sabiduría. capacitación para ser un pastor de ovejas. Oye, el dolor que mi hijo anda perdido. Ay, le echa- Y todavía llega el otro y le echa más sal a la herida. Uy, hermano, pues ¿cómo? Ay, sí, hermano, mi Señor Jesucristo reprenda a esos pseudopastores. Que en lugar de sanar, de poner un ungüento en la herida, de echan manera sal. que sienta fresco, que sienta agradable, le que echa sienta limoncito. bonito, porque eso es la palabra de Dios. Jesucristo dijo, yo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar vista a los ciegos, sanidad a los enfermos, para dar ánimo a los quebrantados de corazón. Oiga, para que cualquier pelele llegue y en lugar de sanar la oveja la tumbe. Ah, pero como la ovejita no oye, no conoce la voz de su pastor, pues a cualquier tipo le escucha. Y, ay, sí es cierto, pues es que no estoy bien entregado al Señor por... Ay, hermano, ay, ovejita, ay, ovejita. Oiga, pues si las ovejas quieren descanso, ¿por qué no agarran la Biblia y se ponen a leerla? Astutos como serpientes, para saber cuál es el lobo rapaz. Ven, churris. Para allá. Ándale, ¿Sí sabe por qué las serpientes sacan la lengua? vente. ¿Sí saben de qué les sirve sacar la lengua a la serpiente? Para defenderse. Porque con la lengua, hermanos, Domina. detectan cuando viene algún animal. Les sirve como un tipo olfato. Por eso andan sacando la lengüita, hermano. Sí. Pues tengamos un olfato bien definido, hermanos, así agudo como el, pues qué sería como el olfato sensitivo de la serpiente. Serpiente. De inmediato, hermano, debemos de sacar la lengüita y estar apercibidos. No, ya sé con qué intención viene. O no, que va a estar capacitado como pastor. No, mis hermanos. Las ovejitas tenemos un grande privilegio delante de Dios. Uno, somos cuidados por Dios. Por Dios, aquí dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ya dio su vida por nosotros. Ahora vámonos manteniendo astutos como serpientes, pero también nobles como palomas. Mire, por último le digo este texto bíblico. Mire, es Mateo capítulo 25, versículos 31 al 34. Mateo capítulo 25, versículos 31 al 34. Amén. Ya estamos ahí. Amén. Dice aquí la palabra de Dios, mire. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. A ver, ya estamos imaginándonos, hermano. Nuestro Señor Jesucristo sentado ahí. Su trono. Fíjese bien, no es San Pedro, no es María la Virgen. Bueno, que ya no es Virgen María, ¿verdad? Ya en eso No, estamos, sí. ya. Amén. Digo, porque hay grupos eclesiásticos, hermano, que dicen que Pedro va a decidir quién entra y quién no entra al reino de los cielos, ¿eh? Y aquí la Biblia, la palabra de Dios nos está diciendo otra cosa. Hay otra corriente, hermano, que dice que María es la que le dice a Dios, ándale, ten misericordia, mira, hijo, déjalo que pase. No, es que se comportó muy mal. Ellos así dicen, ¿verdad? Que ella le está diciendo a Jesucristo.
Y Jesucristo le dice, no mamá, ellos se comportaron muy mal. Ándale, mi hijo, por favor, mira. Y la mamá lo convence y ese malvado pasa. No, hermano. No es así el asunto. Fíjese bien cómo está escrito. Cuando el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, porque es Dios, y serán reunidos de él todas las naciones. ¿Qué quiere decir todas las naciones? Todo el mundo, hermano. Todo el mundo, los que alcanzaron a vivir, hermano. Todos los va a reunir. Ahí, no sé, hermano, cómo esté la explanada donde vaya a estar Dios, ¿verdad? Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros. Fíjese bien, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Qué tremendo, hermano, porque los cabritos, ¿cómo actúan? Uno por cada lado. Como se les antoja, ¿verdad? Amén. Se trepan a donde quieren, se van para donde quieren. Miren, hermanos, hay un video, está muy curiosito, ahí en el YouTube. Y está una cabrita, hermano, así pues como paradita así como arriba de un tambo. Fíjense, arriba de un tambo, ¿qué hace una cabra trepada arriba de un tambo? Y hay otra, hermano, mire, hay otra cabrita. Luego si encuentro el video y si no se me olvida, luego se los enseño. Está bonito, está tierno el video. Pero fíjense lo que son las cabras, hermano. Esto está la cabrita esa ahí, paradita ahí arriba de un tambito, hermano, en un tambo. Y hay otra, hermano, que mire, corre, brinca y se impulsa y le da patadas a la que está ahí subida, hermano. Ya, va, y así, hermano, todo el rato. Corre, brinca, se impulsa y pum, le da unas patadas y baja y otra vez, mira, así está todo el rato. Y hasta que la otra se enfada y también le da unas patadas y ahí anda la patada y patada. O sea, se ve curiosito. Pero fíjese, hermano, lo que son las cabritas y lo que son las ovejitas. Están maldosas. Maldosas. Hermano, las águilas se las comen las cabritas. ¿Las qué? Las águilas. Se las llevan. Las águilas sí, que se comen las cabras, sí, cómo no. Dice, entonces dice, hermano, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Fíjense bien, sigue diciendo, y pondrá a las ovejas a su derecha. ¿Quién va a organizar todo eso? ¿Pedro? No, Dios. ¿María? Nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Juan era el discípulo amado. Nadie. Dios. Dios. Es Jesucristo, el Hijo del Hombre. Amén. Dios, Jesucristo es Dios, ya lo sabemos. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha. Mire, hasta eso tiene un significado. ¿Sabe que la derecha significa lo fuerte de Dios? No, yo ni sabía. Cuando dice, está sentado a la diestra del Padre. No es que esté sentado a la derecha del Padre. Es que está asentado en el poder de Dios. O sea, no está hablando, hermano, de que estamos sentados uno al lado de otro. No, está sentado en el poder de Dios. O sea, el poder de Dios, Jesucristo lo tiene porque Jesucristo es Dios. Está sentado en el trono. Así es. Entonces dice, pondrá las ovejas a su derecha. O sea, las que protegió con su poder, hermano. Las que cuidó con su poder, porque estamos hablando de un pastor. ¿Sí se acuerdan? Amén. Jesucristo como pastor, dice, entonces el pastor apartará los unos de los otros. Como se apartan las ovejas de los cabritos. Porque los cabritos, ¿qué son, hermano? Fastidiosos, maldosos. Ya lo dijimos. ¿Y las ovejitas son qué? Dóciles. Tranquilas, dóciles, tiernas, dulces, manejables. Dependen de la diestra, de la derecha, del poder del pastor. Entonces dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Los cabritos a su izquierda. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha. Mire, de tres maneras está mencionado Dios aquí, hermano. Hijo del hombre, pastor. Y ahora aquí dice, entonces el rey dirá a los de su derecha.
a los que cuidó con su poder. ¿Quiénes estaban del lado de la derecha? ¿Los cabritos o las ovejas? Las ovejas. Las ovejas. Dice, entonces les dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. ¿Qué estamos leyendo? Mateo 25, ¿verdad? Amén. A ver, miren, Mateo 25. Vamos a ver aquí qué sigue diciendo porque ya no lo anoté, hermano. A ver, Nuevo Testamento, Mateo capítulo 25. ¿Qué versículo dije? Es versículo 31, ¿verdad? 31. El 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego ya sigue diciendo, hermano, dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Fíjese bien, hermano, para nosotros poder ser ovejas de Dios, debemos de cumplir con esto, hermano. No perdamos, hermano, ese hilo que está hablando la palabra de Dios. El Hijo del Hombre, el Pastor, Jesucristo, el Rey de Reyes, es el que está diciendo, ¿por qué a estas las clasifiqué como ovejas y a estos como cabritos? ¿Por qué como ovejas? Porque tuvo hambre y le dieron de comer. Son las obligaciones de las ovejas, hermano. Tuve sed y me diste de beber. Son las obligaciones de las ovejas. ¿Sí me estoy dando a entender? Dice, fui forastero y me recogisteis. Otra obligación de la oveja. Estuve desnudo y me cubristeis. Otra obligación de la oveja. Estuve enfermo y me visitasteis. Otra obligación de las ovejas. En la cárcel y vinisteis a mí. Otra obligación de las ovejas. Amén. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey dirá, de cierto, o sea, con una certeza, te digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Eso les estaba diciendo a los de la derecha, hermano. Ustedes fueron buenas ovejas porque cumplieron con estas cosas. Dice el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. ¡Ay, Señor! ¿A quién tenía del lado izquierdo? En las cabritas. Los cabritos. ¿Qué tal, hermano? Los maldijo. Y dijo un pastor, no, Dios no maldice a nadie. Oye, entonces lo que está escrito aquí, ¿qué es? Sí. Sí, los maldijo. Dice, entonces también a los de la izquierda, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. ¿A dónde los manda, hermano? Al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjese, hermano, el infierno, ¿para quién fue preparado? Para el diablo y sus ángeles. Pero como había cabritos que se creían diablos y ángeles del diablo, pues órale, mi niño, también, vámonos. Amén. ¿Qué conviene ser, hermano? Ovejas. Oveja o cabrito. Ovejas. Fíjese bien, dice versículo 42, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán en el castigo eterno y los justos a la vida eterna. La vida eterna.
Ahora, a veces no queremos ser ovejas, hermano. A veces nos da por ser cabritos. Pues ahí usted verá. Ahí usted verá. No sé si le dije cómo se llama esta predicación. No. Esta predicación yo la titulé como ovejas o como cabritos. Así la titulé, como ovejas o como cabritos. Entonces, ¿por qué somos comparados como ovejas, hermano? Por el comportamiento de la ovejita. Amén. Porque la ovejita cumple con todas las obligaciones que miramos aquí, hermano. Da de comer al hambriento, da de beber al sediento, da ánimos y da compañía al enfermo y al que está encarcelado. Ahora una pregunta, hermano. ¿Habrá gente hambrienta? Sí. Pero de lo espiritual. Sí. Ahora vámonos a lo espiritual. ¿Habrá gente hambrienta de lo espiritual? ¿Y cuántos de aquí hemos dado de comer a los hambrientos espirituales? ¿Habrá sedientos de Cristo? ¿Y cuántos de aquí les hemos dado de beber de esa agua que salte para vida eterna, como le dijo Jesucristo a la samaritana? ¿Habrá encarcelados espirituales? ¿Habrá enfermos espirituales? Ya cumplimos. Si ya cumplimos, hermano, ¿es usted una ovejita? Si no ha cumplido, es un cabrito. Y está a punto, hermano, de ir al lugar que está preparado. Fíjese, estaba preparado, hermano, para el diablo y sus ángeles. Entonces quiere decir, hermano, que los que no cumplen, los que no son ovejas del Señor, son ángeles de Satanás. Porque Dios, cuando les habla a las iglesias, hermano, ahí en Apocalipsis, cuando Dios da el mensaje a las 7 iglesias, hermano, Dios le dice al pastor, le llama ángel. Escribe al ángel que está en la iglesia y da el nombre de la iglesia. ¿Sabe qué significa la palabra ángel? Significa mensajero. Entonces, quiere decir, hermano, que también digo, ahí por otro lado, hay como no queriendo la cosa. Pues también Dios clasifica a algunos seres humanos como ángeles. Unos ángeles de Dios y otros ángeles de Satanás. Y los cabritos, los que no son ovejas, los que no cumplieron con la responsabilidad, se van al lago de fuego que está preparado para el diablo y sus ángeles. Órale, con los ángeles de Satanás. Y a las ovejitas, con Dios, a la vida eterna. ¿Como ovejas o como cabritos? ¿Cómo, hermano? Usted sabe. Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos fortalezca y nos ayude a ser ovejas. Cabritos, pues eso ya sabemos, ¿verdad? Pero que Dios nos enseñe a ser ovejas es lo complicado. Amén. Amén. Vamos a orar.